Bienvenidos a nuestro episodio número 125. Ya estamos a un cuarto de pasando los 100 episodios en este podcast y hoy nos toca hablar de los ancestros, de las generaciones, de todas esas heridas emocionales que muchas veces tenemos y no sabemos reconocer o ni siquiera somos conscientes de ellas. ¿Y qué es lo que pasa con toda esta información, todas estas emociones que todos traemos guardadas? Tanto epigenéticamente como obviamente en la parte de emociones, y tendemos a repetir esos patrones que vienen desde tres o a veces cuatro generaciones atrás. Entonces, vamos a ir como deshilando toda esta historia porque es súper, súper interesante cómo se cruza aquí la parte espiritual con la parte psicológica y obviamente la parte científica de qué es lo que está pasando realmente en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y por qué tendemos a repetir estas historias o estos patrones, o por qué a veces traemos mucha energía guardada que crea bloqueos o nudos que no dejan que tu vida avance y que parece como si te estuvieras saboteando, pero realmente es algo que viene de más atrás. Entonces, ¿por qué tus antepasados afectan tu vida? ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay muchas eh, reglas, hay muchas tradiciones de la sociedad, expectativas sociales, y muchas veces nos sentimos encasillados en un rol, encasillados en una trayectoria de vida que tienes que seguir porque realmente eso es lo que nos han dicho que debe ser la vida y que cómo debes de vivirla, pero no todos encajamos en esos moldes, en esos roles, y cada vez se nota más en estas nuevas generaciones como muchos de los roles, muchas de las estructuras se están completamente destruyendo, y eso es el caos que vemos hoy en día. Entonces, todo este bagaje cultural o patrimonio cultural, como quieras llamarle, equipaje emocional también, y las restricciones que te han impuesto, van moldeando tu vida, y muchas veces a expensas de pues, esa necedad, por así decirlo, o esa eh, forzar a las personas a hacer de una sola forma y también coartarles su libertad, es lo que va ocasionando también más y más heridas, porque si no todo mundo tendemos a ese rol, a ese cuadrado, a esa caja en la que nos quieren meter, pues obviamente va a haber conflictos, y dentro de esos conflictos que trae tu vida, si tienes hijos, esos conflictos los vas a heredar hacia tus hijos, que es la parte epigenética. Sin embargo, no todo está perdido y todos podemos resolver y deshacer muchos de esos nudos y esas estructuras. A veces son importantes porque proporcionan valores fundamentales y un significado que no todos eh, podemos reflexionar sobre el significado de nuestras vidas o nacer con valores innatos. Entonces, eso es lo que vamos a observar hoy. Y por eso es que todos tus antepasados van afectando tu vida poco a poco. Ahora, ¿tú eres capaz de detectar tus patrones emocionales? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Por qué tus antepasados sí te afectan? ¿Por qué es que pasa esto? Bueno, hay muchos cambios ambientales en nuestro panorama emocional y están moldeados, como lo mencioné, por esas tradiciones, por esos patrones también y traumas emocionales. O sea, también aquí ya es la parte traumática que traes cargando, y todo eso es tóxico y es transmitido de una generación a otra si no se sana, si no se deshacen esos nudos. Todas esas influencias heredadas van a afectar
profundamente cómo nos sentimos y cómo actuamos en nuestra vida, aunque tú no te des cuenta, están constantemente afectando cada acción a veces que tomas y a veces por eso sientes que tú haces todo lo posible para que las cosas salgan bien y no te salen bien. Bueno, ese sentimiento de, de que la vida está contra ti muy probablemente viene de todo esto, que no te has dado la tarea de reflexionar, de entrevistar a tus padres, de saber algo de tus abuelos, etcétera. Entonces, cuando reconoces y pones atención en la historia de tus padres, en la historia de tus abuelos, van a pasar muchas cosas, entre ellas muchas emociones fuertes, obviamente, donde vas a entender también por qué tus padres fueron de cierta manera y por qué también ellos repitieron partes de su historia. Y si te vas una generación más atrás con tus abuelos, vas a entender todavía mucho más ese rompecabezas que hoy es tu vida y eso te va a ayudar a ti, a tus padres y si todavía tienes la fortuna de que tus abuelos vivan, a ellos también les va a ayudar porque también ellos deshacen esos nudos y entonces se libera mucho más fácil la energía y se puede comenzar a transformar toda esa energía tóxica en conocimiento, en sabiduría y en un bienestar emocional y eso ayuda a que tengas relaciones más saludables, no nada más en la parte de relaciones íntimas, sino también relaciones con tus amistades, relaciones con el trabajo, relaciones con muchas cosas, porque todo el tiempo estamos teniendo relaciones con todo mundo. Entonces, hay que liberarse de ese pasado y hay que crear ese futuro que se vea con más luz, que se vea con más conocimiento y que realmente entiendas por qué a veces te pasan ciertas cosas y qué es lo que tú también estás repitiendo. Entonces, para eso, lo que traté de hacer es resumir tres artículos muy importantes donde se hablaba de todo este tipo de estructuras ancestrales. Uno de ellos fue de la persona que descubrió esta dinámica de las constelaciones familiares, que es mucha gente ha escuchado de esto y es sanar ese pasado a través del poder de esta terapia sistémica que se le llama. El otro es cómo es que estas constelaciones familiares eh, realizan un procedimiento que es psicoterapéutico y eso te ayuda a encontrar tu propia identidad. Y el último artículo hablaba de sanar las heridas de tus padres o tus ancestros, todo ese trauma intergeneracional, la memoria que crea y los símbolos y la narrativa que te estás generando muchas veces y que a veces esas voces no sabes ni de dónde vienen. Y no es que estés loco, simplemente es que todo lo que estás pensando tiene una historia, no es pensamientos nuevos, muchos a veces no son ni siquiera tus pensamientos y por eso es que también se vuelve tóxico en cierto momento ese tipo de diálogos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a observar? Pues lo primero, o la primera idea con la cual puedo resumir todo esto es cómo es la influencia de las tradiciones y las narrativas sociales. ¿Qué tan fuerte es esta influencia en tu vida? Y esto se puede representar con esta rueda de la cultura o de una sociedad y aquí es donde nos representan esos valores que la sociedad nos dicta, que nos ayuda a veces a tener, sea por la parte simplemente social o sea por la parte religiosa. Eso no tiene nada que ver, son valores que al final están establecidos ya en una sociedad o en una religión y que se van a ir dictando y que se van a ir cultivando dentro de ti a través de de tu núcleo familiar. Entonces, la vida de nosotros está moldeada por estas tradiciones, esas normas sociales, y a veces puedes sentir que son muy restrictivas, porque te encasillan en estos roles, en estos arquetipos, como también Jung los llamaba.
Entonces, ¿qué significa dentro de esta rueda de la sociedad? Pues generar una comunidad más grande. Eso es lo que debería de existir. Tristemente, no es así muchas veces. En varias sociedades se fomenta un instinto de competencia y ambición, de a veces de envidias, a veces de pisotear a los demás, a veces de ver quién es el que tiene más dinero, riqueza, etcétera, quién es el más famoso, todas esas tonterías que muchas veces se fomentan también por la estructura de la sociedad, y eso no es lo que debería de predominar una comunidad, una colaboración entre cada uno de nosotros, porque al final estamos en una misma casa que se llama Tierra. Y si quitamos las líneas de frontera y si quitamos los lenguajes, pues somos exactamente iguales, junto con muchos de los seres vivos que a veces demuestran más este sentido de comunidad y se ayudan mucho más los animalitos que muchos de los humanos o pseudo-humanos, alguna vez los podría llamar yo, porque de verdad una persona que es psicópata y simplemente se dedica a lastimar a los demás con su poder, pues no merece ser llamado humano. Entonces, ¿qué más? A través de historias, a través de cuentos, a través de todo esto también se genera la parte de las creencias, de lo que estamos viviendo, de todo lo que nos afecta en cuanto al conocimiento que tenemos de todo esto. El lenguaje obviamente es súper importante para transmitir todas estas historias, para que nos entendamos, para que tengamos en teoría el mismo idioma, que a veces también no es lo que pasa. Muchas veces entre géneros también tenemos un idioma distinto y es ahí donde se dan a veces los conflictos. Entonces también es entender esa parte, porque al final todos tenemos una parte masculina y todos tenemos una parte femenina, pero no todos pensamos ni tenemos las mismas estructuras en el cerebro. Y la estructura de un cerebro masculino y femenino son distintas y se mueven y los caminos neuronales son completamente a veces distintos. Entonces hay que entender también ese tipo de lenguaje que a veces manejamos o tenemos. ¿Qué más? Pues transmitir esas tradiciones y rituales de acuerdo a lo que ya, eh, pues por llamarlo así, resuena contigo y crea ese efecto donde para ti es valioso transmitir esa información. ¿Qué más? Pues obviamente tus habilidades, tus técnicas para vivir la vida van a ayudar a las generaciones. Y eso es lo importante de reconocer a ambas partes de tu familia, a tu padre y a tu madre, porque cada uno de ellos tiene unas técnicas y unas habilidades diferentes. Y eso es lo que los hace importantes y lo que arma un rompecabezas en la vida de una nueva persona. Tú como nueva persona, tú como hijo, lo que haces es observar, y lo que más racionalmente o más estratégicamente podrías hacer es ver qué es lo que mejor hacen tu papá y tu mamá y de ahí sacar una, un extracto, un resumen y un conocimiento que solamente tú vas a formar y que ahora te va a dar a ti una identidad. ¿Qué más? Herramientas, objetos, todo eso es parte de esta cultura y es parte de la sociedad. ¿Qué herramientas se utilizan? No es lo mismo lo que se utiliza hoy en día, toda esta inteligencia artificial, toda la tecnología, este mismo video, que lo que teníamos hace 20 años, hace 10 años ni siquiera es lo mismo. Entonces va cambiando tan rápido que también la adaptación a estas herramientas y estos objetos con los que vivimos, tiene que ir siendo concientizado. Por ejemplo, el mal uso de la tecnología es lo que está causando tantos problemas de soledad, de estrés, de ansiedad, de depresión, etcétera.
en muchos de las generaciones nuevas. ¿Qué más? La parte artística. ¿Por qué es importante la parte artística? Pues porque a través de una película, a través del cine, a través de una obra, a través de una música, tú puedes reconocer también una historia y puedes reconocer también un conocimiento que es transmitido a ti a través de esa melodía, a través de esa película, a través de una serie, a través de un capítulo, a través de un episodio como este que estamos ahorita transmitiendo. Y por último, la comida. La comida en muchos países, y México es uno de esos países, es muy importante porque es una forma de unir a las personas. Es una forma en la que los mexicanos nos relacionamos más fácil comiendo y a través de una comida conocer a la persona, conocer personas. Y también a través de la comida es conocer tradiciones y es conocer formas de interactuar y es conocer nuevas formas de cómo hacer las cosas. Entonces, todo eso forma una cultura. Y obviamente dentro de cada uno de estos puntos hay mucho más información que ahorita obviamente no es el punto, pero todo eso influye y todo eso te va formando. ¿Qué puedes hacer para utilizar toda esta rueda de una cultura o de tu sociedad? Pues reflexionar sobre qué es lo que a ti te gusta, sobre qué es lo que a ti te hace sentido, porque también muchas de estas cosas no pueden no hacerte sentido y está bien, pero es encontrarte a ti y es definir quién eres y es saber a través de valores, esos sí son súper importantes que los tengas muy claros y que se fomenten esos valores desde la infancia para que sepas reconocer qué es lo que para ti es importante en tu vida y también dejes ir lo que no es importante y no te quite nada de tu vida, ni te haga menos, ni te haga sentir pues una persona falsa o ese síndrome de impostor que es tan famoso. Eso pasa cuando no eres tú, eso pasa cuando sigues las indicaciones de los demás y al final sabes que no eres feliz haciendo eso que todo mundo aplaude de ti, pero a ti no te llena. Entonces es ser auténtico y es encontrar lo que realmente te mueve y te mueve se siente en tu corazón que lo que estés haciendo o lo que quieras hacer con tu vida te guste. ¿Qué más? Patrones, la segunda idea que puedo resumir de toda esta información es que tenemos todos patrones emocionales heredados, que esta es la parte científica. Hay muchos traumas no resueltos que de generaciones pasadas se van heredando y se pueden manifestar como emociones o comportamientos que no tienen explicación. Y no es que no tengan explicación para ti hoy, no tienen explicación, pero si conoces tu historia, tienen todo el sentido de por qué pasaron y de por qué tus padres se formaron como se formaron, generaron ciertos traumas también, generaron ciertas heridas también, que a veces pues te tocó a ti padecer. Y si no paramos esta historia, y si no aprendemos de esa historia, pues tristemente vas a seguir repitiendo el error con la siguiente generación. Y todo esto si aquí medio se puede alcanzar a ver porque es chica la imagen, pero se ve aquí un bebé, se ve aquí el lado femenino y se ve aquí el lado masculino y se ve aquí un espermatozoide. Y la unión, obviamente, de la parte femenina del óvulo y la unión del espermatozoide que va a generar una nueva persona es información al final. Son células germinales que traen una información y cada parte trae justo una mitad de información. Y esa mitad de información también va en cuanto a la narrativa que traes de tu padre, las creencias, las prácticas o los comportamientos y la parte de tu madre que a veces
haya tendencias hacia manifestar más o hacia que seas más parecido a uno de los dos, eso es diferente. Y no me refiero a la parte física, me refiero a la parte psicológica, de carácter, de emoción, etcétera. Puedes eh, heredar esta información y ser más parecido a uno de los dos o ser parecido a una generación antes, a tus abuelos. Y como no conoces la historia, pues no sabes que realmente a veces no sientes que encajas en tu familia porque no te pareces ni a tu mamá ni a tu papá en carácter, pero que crees que sí te pareces a tu abuela o a tu abuelo. Entonces, saber esa información es como conocer tu estructura genética. Es igual de importante que si conocieras qué información tienes en tus genes, porque conocer la historia de tus padres y conocer la historia de tus abuelos te abre los ojos de una manera impresionante porque entiendes el dolor, entiendes eh, muchas tradiciones tan bobas, porque no encuentro otra palabra. Bueno, podría encontrar, pero es la más suave. Muchas cosas que no tenían explicación antes y que se hacía, como todo lo que sabemos de abusos, como todo lo que sabemos de la represión que tuvieron muchas mujeres, etcétera, ¿no? E igual, represión en las mujeres y represión en los hombres, porque en los hombres no se permitían muchas emociones. En los hombres, peor, o sea, pobre del que dijera que tenía una emoción, ni siquiera creo tenía el concepto de qué era una emoción. Los hombres de antes, de abuelos o más atrás de los abuelos, o sea, vivían en el mundo, pues muchas veces reaccionando y haciendo literal lo mejor que podían con sus vidas, pero no entendían y no sabían muchas veces qué era una emoción y qué significaba estar enojado o tener todo esa carga. Y esa carga venía de atrás. Entonces, obviamente llega una generación donde se junta tanto una carga emocional que a veces es explosiva y a veces se refleja en esos patrones de ser extremadamente estricto llegando a un abuso, de ser extremadamente golpeador, de ser alcohólico, de ser adicto a cualquier droga o a cualquier comportamiento, porque no nada más es una droga, también puede ser adicto a ciertas personas, también puede ser adicto al sexo, también puede ser adicto a muchísimas cosas. Entonces, tiene mucho que ver la historia de cada una de las generaciones y si no te das el tiempo de entender, pues tristemente vas a repetir y heredar más cosas. Entonces, mi consejo es que identifiques cuáles son los patrones emocionales que tú, por ejemplo, no te puedes explicar en ti, que es recurrente, que es algo que te causa problemas y que no parecen provenir de tus experiencias, que de repente como que salen, ¿no? Y no entiendes por qué reaccionas de cierta forma. Entonces, considera explorar el origen de esos comportamientos. Por ejemplo, una tristeza extrema, un enojo muy extremo, donde puedas llegar a lastimar personas físicamente o emocionalmente. Y todas esas cosas tienen esa explicación, que es la historia de ese pasado y que a veces tú fuiste el punto donde se acumuló más y donde tiene que salir. Y la manera de salir es entender de dónde viene y es entender por qué no es tuyo. Y cuando tú entiendes que no es tuyo, ese sentimiento a veces extremo de enojo, es más fácil soltarlo y liberarlo y eso abre muchos más canales para soltar lo demás. Y en eso también se basan justo la idea que sigue, que son las terapias de constelaciones familiares. Ese enfoque terapéutico descubre las dinámicas, o sea, cómo se mueven las familias y esas
eh, que se pueden llamar ocultas, pero en realidad no es que sean ocultas, simplemente es que no las conocemos y todo eso ayuda a resolver los nudos, el enredo emocional de nuestros ancestros. Y ese enfoque aquí está representado y parece como si fuera un jueguito, eh, ¿cómo se llama? Electrónico, pero realmente pues el facilitador lo que hace es que ayuda a que una persona de las que están en una constelación, porque se invita a, no sé, 4 o 5 personas para que sean participantes activos y obviamente que estén los participantes que van a recibir esa información y que van a entender por qué sus padres, sus abuelos o mucho más atrás tenían ciertos comportamientos, ciertas emociones y todo eso viene de muchas veces de traumas muy fuertes que para manejar una dinámica de este estilo se necesita bastante entrenamiento y mucho tacto, intuición y formas específicas de manejar este tipo de emociones y sobre todo de aterrizarlas, porque de nada sirve que se haga ahí una historia dramática en una constelación y que no te sirva de nada. El punto de este tipo de terapias es que tú entiendas qué está pasando y por qué pasaron ese tipo de emociones. Por ejemplo, aquí representadas con un estrés extremo, que se ve como si fuera explotara una bomba. Literal, a veces hay asesinatos, a veces hay violaciones, a veces hay abusos, a veces hay muchísimas cosas atrás que en este tipo de dinámicas salen y se representan. ¿Cómo es que sale toda esta información? Pues es a través de un subconsciente. Lo que hace el facilitador es ayudar a que lleguen a un nivel de subconsciente o de inconsciente, que es todavía más abajo, y empiezan a escarbar, por así decirles, con preguntas todo lo que está pasando. Y ese enfoque terapéutico descubre esas dinámicas y es aquí es un esquema, esto se representa, donde pueden ser, como les dije, 5 personas, pueden ser 7 personas, pueden ser 20 personas, o sea, eso depende mucho de la dinámica que organice el facilitador. Y los clientes, las personas afectadas, quieren resolver ese problema y son los participantes activos y eligen ellos a unos representantes que van a tomar los roles de ellos y de la familia. Y entonces es cuando empiezan a explorarse los síntomas, los comportamientos y se les empiezan a hacer cierto tipo de preguntas que lo que hacen es generar este drama, por así llamarlo, que se representa y que hay muchas emociones, hay sensaciones corporales, porque a veces hay gente que tenía ciertos dolores y no sabía de dónde venía, y hay estos pensamientos similares a los de las personas reales en el sistema. Y entonces no encuentran esa explicación y de repente la persona que está representando un rol dice es que tengo un dolor muy fuerte en el pecho. Y cuando se hacen más preguntas, entonces se llega a la conclusión de que a lo mejor una persona murió de un infarto y por eso era el dolor en el pecho, o murió asesinado y con una herida en el corazón, etcétera. Ahorita yo estoy inventando esto, pero a ese nivel de fuerte llega todas estas emociones, a ese nivel de sanar es que se pueden representar este tipo de comportamientos en las terapias de constelaciones. Y después de todo eso, la idea, y cuando tú realmente tienes una buena constelación, es que aterrizas esa información y es que entiendes ese dolor y también dejas que fluya ese dolor. Y muchos entonces de los síntomas que tú tenías físicamente también se resuelven, porque a través de esto también hay enfermedades físicas que se están resolviendo.
Entonces, si tú sientes que hay mucha información emocional atorada, si tú sientes que en tu vida tienes muchos padecimientos y repeticiones y estás presentando ciertas enfermedades, este tipo de terapias te pueden ayudar mucho para obtener esa información de esas dinámicas y pueden ayudarte a sanar varias enfermedades. Obviamente, aquí estoy hablando de los dos lados, físicas y emocionales. Y el artículo de donde viene esta imagen habla de sanar, por ejemplo, psoriasis y muchas enfermedades de la piel a través de ese tipo de terapias. Entonces, es evidencia científica que sí ayuda a sanar varios padecimientos. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué también te afectan tus ancestros? Porque muchas heridas de las que tenemos vienen de etapas de la infancia y de la adolescencia. Y en esas etapas hay reestructuras del cerebro, o sea, constantemente nuestro cerebro está cambiando, hay una reestructuración, se están moviendo muchas cosas, se están desarrollando varios caminos neuronales y estás creando nueva información. Y si dentro de esa nueva información y esa nueva creación de caminos no está completamente desarrollada una región, obviamente te va a afectar. Por ejemplo, la amígdala, que es muy famosa por la parte emocional y porque tiene impulsos, tiene también pasiones, tiene miedo, tiene agresión. Un adulto puede manejar las emociones de la amígdala o estas emociones más fuertes de manera más, pues, acertada y usa más su corteza prefrontal, que es la parte roja. La amígdala está representada aquí con un color azul y eso es lo que representa esa región de la amígdala. Entonces, en un adolescente, esta región de la amígdala todavía no está completamente desarrollada y está más activa. Está más activa y eso quiere decir que los adolescentes son más impulsivos. Por eso es que sus emociones son tan importantes y ellos así lo creen y nadie les puede decir lo contrario y cuando les dices lo contrario, pues obviamente estás hiriendo ese sentimiento que ellos todavía no pueden captar porque no está desarrollada esta parte que te ayuda a racionalizar más y a pensar más. Eso no quiere decir que hagamos eh, adolescentes de 40 años, ¿verdad? Eso lo único que quiere decir es que ayudes a través de preguntas, a través de entender más con técnicas de empatía, pues al adolescente, a que vayan encontrando ellos también sus propias respuestas. La región roja, que hablamos que es de la corteza prefrontal, sus funciones incluyen que planeas, que razonas más, y esa tiene un crecimiento hasta los 25 años, es cuando está realmente desarrollada por completo. En los adolescentes es más inmadura y tiene tendencias hacia desarrollar comportamientos de alto riesgo. Por eso también en la adolescencia es cuando más cuidado se debe de tener en cuanto a comportamientos como adicciones, como aislamiento, como pensamientos muy tóxicos, ansiedad, depresión, etcétera. Todas esas enfermedades mentales. Por eso hay que ser muy intuitivos y conscientes de lo que están viendo y de el ambiente que está rodeando a los adolescentes. Y por eso es que han hecho tanto daño las redes sociales y toda esta tecnología digital, porque para empezar, el nivel de estímulos que recibe el cerebro a través de todas estas redes y a través de toda esta tecnología es impresionante. Y si estamos hablando de que estas regiones, que es la amígdala y que es la corteza prefrontal, una tiene que ver con emociones muy fuertes, que es la parte azul,
y la otra tiene que ver la parte roja con ser más consciente y planear más y estructurar más las cosas, tú las saturas de información, que es muchas veces, más del 90% de la información es basura, pues obviamente lo que estás generando en ese adolescente es odio, es rencor, es envidia, es comparación, es muchísimas emociones tóxicas que no son capaces de manejar por esto, porque no han desarrollado completamente su cerebro, porque tú estás dándoles o aventándolos a un mundo digital que está lleno de personas tóxicas, muchas veces. Y eso no quiere decir que todo lo que encuentras en las redes es tóxico, pero sí hay un gran contenido y tienes que ser muy inteligente para filtrarlo, porque tristemente las empresas ganan más dinero a través de generar emociones tóxicas. Entonces, entre más personas estén mal, entre más personas tengan cualquiera de estos padecimientos, pues más riqueza se genera para cualquiera de estas empresas y otras que están coludidas con las mismas creadoras de las redes. Entonces, todo es un ciclo tóxico que está alimentando a gente que está sacando dinero de tu enfermedad. Entonces, hay que ser más inteligentes que todas estas empresas y hay que aprender a que idealmente, y mi consejo es que ningún adolescente debería de tener acceso tanto tiempo a una red social. Y los niños no deberían tener acceso a ninguna red social. O sea, un celular se le debería de dar a una persona hasta los 15 años o más, si se puede. Y si tienen ya acceso antes, pues debes de ser muy responsable en saber qué contenido están viendo. Porque si no, en 3, 4, 5 meses, eso se puede descontrolar mucho. Entonces, hay que usar un periodo de nuestras vidas para reflexionar, para explorar y para desafiar también creencias heredadas. Y en la adolescencia, cuando están experimentándose estos cambios significativos, va a llevar a todas las personas a una visión del mundo que va a ser más madura y que a menudo puede tener comportamientos rebeldes por lo que expliqué ahorita de esas dos regiones sobre todo. No me puedo ir a todas las regiones ahorita porque pues también sería más tiempo, pero voy a tomar otra que es importante y que es, por ejemplo, la parte del lobo parietal, que es la parte amarilla, y que esa es responsable de los sentidos, del tacto, de la vista, del lenguaje, y se sigue desarrollando hasta los años, hasta los 20 años. Está completamente desarrollada en esa edad y más, y no está desarrollada por completo en los adolescentes porque no procesan la información de manera efectiva. Fíjate cómo escogí la región que está relacionada con lo que te estoy diciendo. Las redes, ¿qué hacen? Es mucha información y es mucha información que te estoy aclarando. No es información a veces ni verdadera, a veces es información basura, a veces es información sesgada que está generando solamente emociones tóxicas. Y si ellos todavía no procesan bien toda esa información, pues ¿tú qué crees que le va a pasar a esta región del cerebro? Pues lo que estamos viendo hoy, personas de 28, 20, 40, 30 años que tienen ataques de pánico y ansiedad en una empresa. ¿Por qué? Pues porque los estás constantemente alimentando con todas estas redes sociales y con toda esa basura que ven, sobre todo la otra red social que empieza con T, pues esa es todavía más tóxica. Esa es de las más tóxicas. La que empieza con T y la que empieza con I. Ahí te dejo de tarea para que le pienses tantito, pero esas dos generan muchas emociones
tóxicas y hay mucho estímulo y hay mucha información. Y entre más videitos bobos de 2, 3 segundos veas, más bobo y más inmaduro va a ser tu cerebro, porque no le estás dejando que se desarrolle. Así de fácil. Y para acabar pronto con este tema. Y eso genera que vas a tener una consecuencia de esas emociones y vas a generar una marca epigenética y vas a generar esa herencia y ese patrón que lo vas a ver después en tus hijos. Así que ten cuidado, porque la generación del- de los hijos que ahorita están teniendo estos problemas, pues imagínate cómo va a estar. Entonces, ¿cuál es la influencia ahora epigenética? Esto es completamente ya científico y es cómo todas esas emociones llevan un camino y están conectadas con todos tus órganos. Todos. Empiezan desde el cerebro, empiezan desde la parte de estímulos, pero van conectando con cada una de estas emociones porque al final algo que tú estás viendo genera una emoción, esa emoción genera una respuesta en tu cuerpo, esa respuesta en tu cuerpo es una respuesta química, es un mensaje que tiene que ser traducido e interpretado por cualquiera de los órganos que ahorita vamos a ir viendo. Y lo que pasa aquí es que el trauma emocional y todos estos factores ambientales pueden dejar esas marcas que duren en nuestros genes. Y marcas, me refiero a estos grupos que ya hablamos cuando hablamos de la parte de epigenética, son grupos metilos, son estructuras que impiden una lectura correcta de un gen. Cuando impides la lectura correcta de ese gen, produces una proteína defectuosa. Entonces, cuando se reconoce, por ejemplo, una señal de amenaza de una emoción tóxica que, por ejemplo, estás generando a través de una de estas redes, se va a activar tu sistema nervioso central, tu amígdala, tu hipotálamo y partes de tu tronco encefálico que van a generar varias de estas emociones y se consideran estos componentes centrales de todo lo que va a pasar en una respuesta al estrés. Neurotransmisores se van a empezar a generar como glutamato, como serotonina, como el ácido gamma aminobutírico o GABA, que es otro neurotransmisor también, y todos esos están involucrados en transmisión de señales. Si te das cuenta, aquí ya mencioné tres sustancias que se están liberando de una emoción que estás percibiendo de una red social. Llámese como se llame la foto, la historia que viste o la emoción que te están provocando estas redes. Entonces, todo eso genera numerosos formación de muchos péptidos o neuropéptidos en este caso, que salen del hipotálamo y que activan otra respuesta en una ya, aquí ya se va a convertir esa respuesta de neuropéptido, se va a convertir a algo más hormonal. Y aquí se genera una sustancia, por ejemplo, que se llama arginina o vasopresina y ese es un factor liberador de corticotropina y de una hormona inducida por el estrés, que es esa CRF. Entonces, todo eso y los receptores de estas hormonas de estrés activan tu hipófisis y generan secreción de hormona de adrenocorticotropina que va a sacar adrenalina y va a subir más tus niveles de estrés. Y todo eso contribuye a que tengas una liberación suprarrenal que provoca más liberación de hormonas relacionadas con el estrés, cortis- glucocorticoides, que estos son muy importantes en cuanto a una respuesta, por ejemplo, inmune. Estos se liberan también para apoyar a tu respuesta inmune, pero también dentro de estos está el cortisol y mineralocorticoides también, que son más hormonas. Por ejemplo, aquí está la aldosterona y todas esas hormonas regulan esa respuesta al estrés e inducen cambios en tu frecuencia cardíaca, en tu presión arterial, en tu metabolismo.
y en la función inmune. Por eso se ven estas células aquí del sistema inmune y se están representando a través de todas estas figuritas que se ven ahí y que parece todo como si fuera una caricatura, pero en realidad no es una caricatura. Esto es la respuesta del estrés y todo eso lo que va a generar, fíjate, se involucran también en contracción muscular, en el metabolismo, en la glucosa y en la parte de la respuesta de tu sistema inmune y viajan a través del nervio vago para llegar a las proyecciones de neuronas en la microglía y crean esa sinapsis y se vuelve a alimentar ese círculo. Si te das cuenta, aquí estamos cerrando un círculo de un estrés, perdón, que se obtuvo o que se generó a través de esta parte visual, que tú no te explicas qué está pasando en tu cuerpo, pero inmediatamente que ves una imagen de alguien que no te cae bien, o un comentario que hicieron en una de tus fotos, o alguien que puso una foto tuya donde te ves muy mal, o una de las personas que te cae muy, muy mal en tu escuela o en tu trabajo, lo que sea, presume que se fue a las Olimpiadas en París, etcétera. Cualquier tontería que esté ahí puesta visualmente, activa tu respuesta de estrés y todo esto va a pasar, toda esta cascada de generación de respuestas químicas que llegan a tus músculos, que llegan a al metabolismo de tu glucosa, que llegan a generar esta respuesta excesiva, a lo mejor, de componentes del sistema inmune, y por eso a veces te sientes drenado de energía, porque toda esta respuesta es energía. Están chupándote la energía en esa red social por una foto boba, por una burla tonta, por una cosa que está hecha para generar esas emociones. Y se vuelve a activar. Este es el problema, que como sigues pegado ahí, buscas algo que te haga sentir mejor, pero en ese buscar algo que te haga sentir mejor, te atascas de estímulos y vuelves a generar lo mismo o más, o más, o más. Y todo eso se va acumulando hasta que llega de la tarde y estás de un humor que no te aguantas, ni las moscas se te acercan. Entonces, con eso ya generaste muchas respuestas, muchos efectos en tu cuerpo, que a lo mejor si comiste algo, no es que te haya caído mal la comida, es que las emociones que tenías hicieron que esa comida no se procesara de manera correcta y de ahí viene una enfermedad. O te bajan las defensas, estás cerca de alguien que está enfermo y te enfermas. Y ya, y así pasan muchas, muchas enfermedades, ¿no? Entonces, fíjate cómo llegamos de lo que son nuestros ancestros a toda esta influencia epigenética, porque todas estas respuestas que tú estás generando a través de estas redes, las vas a heredar. Vas a heredar personas adictas a estas redes, porque tú estás generando todas estas respuestas. Todo esto ya es un lenguaje que tu cuerpo está desarrollando y ese lenguaje se va a transmitir a la siguiente persona cuando tú tengas hijos, porque estás generando muchas marcas en tus genes que se van a heredar. Ya entiendes por qué es importante tener conciencia en la vida, tener conciencia de todo lo que nos está pasando y todo lo que nos está pasando es también lo que pasó antes. Por eso es tan importante saber que, cuáles son las respuestas que quieres en tu cuerpo, cómo te quieres sentir. ¿Pésimo? Métete a una de estas dos redes y siéntete mal, ¿no? Tú crees que te hacen sentir bien, pero eso dura 3 segundos. Y además de que tu nivel de atención cada vez baja más. Esa es otra de las reacciones adversas de estas redes, que cada vez tenemos gente que no es capaz de sostener su atención en nada, literal, en nada. Entonces, pues
tú sabes la historia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que generar rituales de sanarte. Y uno de esos rituales es platicar con tus papás de su historia. Otro de esos rituales es si tienes vivos a tus abuelos, platicar con tus abuelos. Si no, que tus padres te cuenten algo de la historia que recuerden de sus abuelos. Y honrar y reconocer las experiencias y entender que ellos también sufrieron igual o peor que tú. Y ese peor que tú es lo que a ti te tocó. Pero si tú ya te diste a la tarea de entender ese peor, eso, esa parte tóxica, y si liberas esas emociones, entonces tú ya no tienes emociones tóxicas y tú ya no pasas esa historia y rompes el círculo vicioso. Y entonces también creas una conexión distinta y cierras traumas de tu pasado, promueves que tus padres también empiecen a sanar sus propias heridas y que mucha energía en tu núcleo se mueva. Eso es lo que vamos a hacer y eso te hace más consciente de todo, de todas estas influencias que no están ocultas, están ahí en la información de la memoria de tus padres, de la memoria de tus abuelos, y activar eso es liberarlo, porque al final la emoción es movimiento. Acuérdate que una emoción es movimiento, necesita moverse esa emoción, necesita entenderse, respetarse, perdonarse y liberar la energía tóxica para abrir un camino. Es como una coladera tapada que ahora están de moda con las inundaciones. Pues, ¿qué pasa? Se llenó de basura, gente inconsciente que tira la basura en la calle y que poco a poco se va yendo a las coladeras, tapa una coladera y ¿qué pasa? Cuando llueve, como ha llovido, pues se empieza a aventar agua. Eso es lo mismo que está pasando en tu vida cuando hay tanta emoción de tantas generaciones, es basura emocional. Es basura emocional que se tiene que entender, que se tiene que respetar, porque algunas cosas que pasaron no hay otra forma de entenderlas, y es simplemente respetando que en ese entonces así se vivía y simplemente ser empáticos con el dolor que nuestros padres y abuelos tuvieron. Y eso suelta y libera todo. Y eso es un desasolve emocional. Espero te haya gustado este episodio, espero te haya puesto a pensar y espero te haya motivado a entrevistar a tus papás, a los que estén vivos, a tus abuelos y ahondar un poco en tu historia. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente episodio y ya sabes, deja preguntas, deja sugerencias, deja comentarios positivos y espero te vaya muy bien y ten cuidado con la información que estás consumiendo. Mil gracias, nos vemos, bye.